de vuelta. Realmente me tiene sorprendido la puntualidad con que con que se ha manejado el tiempo. Es algo fuera de lo habitual en nuestros congresos. Ok, vamos a revisar algo sobre un tema que hemos venido conversando desde el día de ayer. Hemos reiteradamente repetido el concepto del riesgo. Esta es una fotografía del Canal de Panamá, del Canal de Panamá viejo. No. Y esta que sigue es una fotografía del Canal de Panamá nuevo. Una de sus diferencias más marcadas es que esto que ven aquí son unas tinas de agua que permiten la reutilización del agua en cada uno de los barcos para que no pase. Se supone que se ahorra un 60% de la cantidad de agua que pasa al mar con cada tránsito por el canal. Todo un orgullo para nuestro país. Ok, vamos a hablar algunos conceptos sobre esta divergencia que existe y que tantas vueltas se le viene dando sobre lo que es el riesgo y lo que es los lípidos. Normalmente, probablemente la confusión que surge de aquí es que tratamos ambas cosas de la misma forma y se ha dado un poco a la idea de pensar que lo que se ha hecho con las últimas guías que se publicaron era reemplazar las guías anteriores sobre el manejo de las dislipidemias, y vamos a tratar de ver que es un poco más complejo que eso. No hay ningún conflicto de interés que declarar para la conferencia. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es riesgo, ¿ok? Esto es riesgo, ¿ok? ¿Qué es alto riesgo? Esto es alto riesgo. ¿Y qué es muy alto riesgo? Esto es muy alto riesgo. Entonces el martes, como me dijeron el otro día, el martes o gana Hillary o perdemos todos. A eso se resume más o menos lo que pueda pasar el martes en Estados Unidos. Entonces la forma como vamos a revisar el tema va a ser utilizando esta secuencia de pasos que los vamos a ir desarrollando uno por uno. Primero, algunos conceptos generales sobre el riesgo cardiorrenometabólico. El concepto del continuo cardiovascular se viene manejando desde los años 90 y es la forma como desde los factores de riesgo tradicionales van ocurriendo una serie de fenómenos a nivel endotelial, a nivel de remodelación del corazón, a nivel de remodelación vascular, a nivel de cambios biológicos, muerte celular, infarto, apoptosis, desarrollo de fibrosis, hasta que el paciente finalmente muere por alguna complicación cardiovascular. Por muchos años esto se manejó exclusivamente para el tema cardiovascular, pero con el paso del tiempo se ha ido viendo que en realidad esto es un tema que corre paralelo y va muy de la mano de lo que hemos venido hablando estos días entre los aspectos cardiovasculares, los aspectos renales y los aspectos metabólicos. Y esta es la razón por la que cada vez es más común que los cardiólogos estamos viendo diabéticos, los endocrinólogos están viendo nefrópatas, los nefrópatas ven hipertensos, ven pacientes isquémicos, porque al final estamos todos tratando una misma enfermedad que se manifiesta en diferentes sistemas. Pero al final viene a ser el mismo paciente el que todos estamos viendo. Una de las cosas que ayudó a definir este concepto de riesgo fue este estudio, es un estudio epidemiológico que se publicó en el año 98, en el cual se compararon pacientes con infarto de miocardio y pacientes diabéticos. En la línea lila, arriba, tenemos los pacientes que no han tenido infarto y que no son diabéticos, seguidos a 8 años. Y en la línea roja tenemos pacientes que son diabéticos y tuvieron un infarto de miocardio. Lo verdaderamente interesante de este estudio son las dos líneas intermedias. La probabilidad de morir de una complicación cardiovascular es la misma si se tuvo un infarto o si se es diabético. A partir de ese momento surge el concepto de que el paciente diabético que ser diabético es un equivalente a enfermedad cardiovascular. Y esta es una de las maneras de entender este concepto de riesgo como un elemento común y un elemento prioritario en el manejo de nuestros enfermos. Por otro lado, la diabetes, los diabéticos no se mueren de diabetes, los diabéticos se mueren de complicaciones cardiovasculares. Hay un buen amigo endocrinólogo en Panamá que siempre dice, a mí no se me muere un diabético hace 25 años, todos se le mueren a pichel. Y más o menos es cierto, porque todos los diabéticos, o la gran mayoría de los diabéticos, se van a morir de un infarto o de un evento vascular cerebral o de una complicación vascular isquémica. Más que de diabetes, que viene a ser la tercera causa de muerte de los diabéticos, es la diabetes.
Lo siguiente que es importante tener presente aquí son las guías tradicionales que se han manejado para los pacientes con dislipidemia, las guías del ATP. Las guías del ATP son la consecuencia de una serie de investigaciones tanto epidemiológicas como terapéuticas, eso es muy importante, son conclusiones de los dos tipos de estudio, en los cuales se ha ido viendo cómo, conforme se fueron introduciendo nuevos elementos terapéuticos en el manejo del paciente con dislipidemia, se fueron viendo cambios en la manera de manejar adecuadamente estos pacientes, enfocándose a tratar de que los pacientes tuvieran primero menos complicaciones cardiovasculares y posteriormente menos mortalidad. Y esto fue el eje central del desarrollo de estas guías. Estas guías ya se han hecho 3 publicaciones del ATP tratando de identificar cómo se tienen que manejar los pacientes con dislipidemia para que tengan menos eventos cardiovasculares. En la década de los 90 se publicaron muchos estudios de estatinas, pero hubo 5 estudios que fueron básicos, en los cuales se utilizaron diferentes estatinas en pacientes con y sin enfermedad cardiovascular ya conocida, con eventos cardiovasculares previos, usando diferentes estatinas y con diferentes niveles de lípidos al momento del ingreso al estudio. Y se vio consistentemente que la reducción de lípidos, particularmente de LDL, utilizando estatinas, diferentes estatinas, así generaban una reducción en el número de eventos cardiovasculares que tenían los pacientes. Estos 5 estudios, cuando se ponen juntos, fueron la base de lo que es hoy día el manejo del paciente con enfermedad cardiovascular. De hecho, las estatinas cambiaron la historia natural de la enfermedad cardiovascular o modificaron la historia natural de la enfermedad cardiovascular, y esto es lo que ha ocurrido con estos estudios. Una reducción de aproximadamente el 30% del LDL va a representar una reducción de puntos finales cardiovasculares y mortalidad total fuertes en los porcentajes que indican estas barras. Entonces, como un ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente, y esto lo hemos visto muchísimas veces, cuando yo estudié cardiología, cuando yo hice la residencia en la década de los 90, nosotros hablábamos de que un bypass coronario tenía una duración aproximada entre 8 y 10 años si era vena y entre 13 y 15 si era una mamaria. Eso era lo normal que aceptábamos. Hoy día todos los cardiólogos que estamos aquí tenemos pacientes que tienen 20 años de revascularizados, se les hace un cateterismo por alguna otra razón y se encuentra que los bypasses están permeables. Y el efecto primordial por el cual los bypasses están permeables y no se han obstruido es por el uso de estatinas y de aspirina, pero probablemente la estatina sea el eje del manejo. Entonces, las últimas guías del ATP3, después de la modificación que le hizo cuando se publicó el estudio HPS y se publicó el estudio TNT, lo que nos dijo fue que los pacientes sin factores de riesgo o con un factor de riesgo cardiovascular deben tener el LDL en menos de 160. Si tienen 2 factores de riesgo, deben tener menos de 130, lo óptimo que sea menos de 100. Y si ya tiene enfermedad cardiovascular o un equivalente como pudiera ser la diabetes, debe tener el LDL en menos de 70. Esa es la recomendación. Esto sigue siendo válido en el manejo de los pacientes. Y colocando todos esos estudios de los que venimos hablando en una sola gráfica, aparece esta gráfica de tendencia que la hemos visto muchísimas veces todos, en la cual nos indica que tener el LDL más bajo, conforme baja el nivel de LDL, vamos a tener una reducción en el número de eventos cardiovasculares, tanto en pacientes que ya tuvieron eventos, prevención secundaria, que es la línea naranja, o pacientes de prevención primaria, que es la línea verde. Y esto fue lo que nosotros vimos como resultado final de poner todos esos estudios de estatina juntos. Pero no todo es colesterol, porque hay aproximadamente un 30% de eventos cardiovasculares en pacientes que tienen el colesterol normal. Entonces hay otros elementos que tienen que ver en que el paciente desarrolle eventos cardiovasculares, no es solamente la dislipidemia. Muy por encima de esto, porque ya se ha mencionado en las charlas anteriores, uno de los elementos más importantes para que el paciente tenga o no eventos
cardiovasculares es la relación que existe entre la cantidad de lípido que tiene la placa y la capa fibrosa. Cuando tenemos una capa fibrosa gruesa que separa los lípidos de la sangre, tenemos lo que se llama una placa estable, una placa con menos probabilidad de romperse. Sin embargo, cuando tenemos, como en esta, una placa que tiene un cap muy delgadito, tenemos la probabilidad de que se rompa, entre en contacto el contenido de la placa con la sangre, se active el mecanismo de coagulación y se produzca un trombo y un evento cardiovascular. Entonces, no es solamente el nivel de lípidos, sino esa relación que existe entre la cantidad de lípido de la placa y el grosor del cap. Después tenemos las otras guías que se publican hace 3 años, en el 2013, y que vinieron a cambiar un poco el concepto. Lo que aquí se hace son unas guías para la evaluación y el manejo del riesgo cardiovascular, no de los lípidos. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Qué se hace? Se hace la evaluación del riesgo calculado a 10 años, aplicando datos poblacionales a cada paciente y comparando con cuál sería la condición de riesgo cardiovascular de ese paciente si tuviera los factores de riesgo a niveles óptimos, entendiendo por niveles óptimos que sean la misma edad, sexo y raza, el colesterol en 170, el HDL mayor de 50, la presión arterial en 110 sin tratamiento, que no sea diabético y que no fume. Entonces se compara eso. Hoy día lo que hacemos es que lo utilizamos, y vamos a mencionar algo de eso en la conferencia de la tarde. Tenemos aplicaciones en el teléfono, todos tenemos alguna aplicación que calcule estas cosas y calculamos el riesgo cardiovascular. Y esto nos da, por un lado, el riesgo cardiovascular que tiene nuestro paciente, en ese caso particular 8.1%, y lo compara con lo que tendría un paciente estándar sin factores de riesgo, que sería en ese caso 2.6. Basado en eso se define 4 grupos de los pacientes, tomando en cuenta si son diabéticos, si ya han tenido eventos, qué edad tienen, el nivel de LDL particular y el riesgo calculado en esa fórmula. Y basado en eso se define qué tipo de estatina o qué tan potente tiene que ser la estatina que utilice el paciente. No estamos hablando solamente de lípidos, estamos hablando de toda esta otra serie de factores que tienen que tomarse en cuenta al momento de definir el tratamiento con estatinas. Y así se define este cuadro donde están las diferentes estatinas en sus diferentes dosis y vamos a ver si son de intensidad baja, intermedia o alta y se va a decidir qué tipo de tratamiento se le va a dar al paciente. Estas tablas están en todos lados, no vamos a entrar en el detalle de cuánto es el valor uno u otro, pero el concepto es eso, definir el riesgo cardiovascular del paciente y darle al paciente una estatina como un elemento para reducir el riesgo, como un tratamiento para reducir el riesgo. Entonces, los pacientes que no caen específicamente en ese grupo, que no son de bajo riesgo ni son de tan alto riesgo, que están en ese punto intermedio, hay pruebas adicionales que se pueden hacer para tratar de definir mejor si se les da o no tratamiento. Entonces, se deben discutir con los pacientes esto, qué vamos a hacer, el paciente tiene que entender su problema y se van a apoyar con otras pruebas como pudiera ser si hay una dislipidemia genética, si hay enfermedad cardiovascular temprana en la familia, si la proteína C reactiva es mayor de 2 como indicador de inflamación, si tiene un score de calcio mayor de 300, el score de calcio coronario, o si tiene un índice tobillo-brazo menor de 0.9. Cualquiera de estos factores movería al paciente hacia un grupo donde se justificaría considerar el manejo con estatinas. Después viene el otro elemento, que es el elemento de que según la gráfica que ya vimos, cuanto más bajemos los niveles de lípidos, mejor va a ser, menos riesgo y menos eventos va a tener el paciente. Entonces, el estudio TNT fue un estudio que comparó atorvastatina en 2 dosis diferentes y lo que se encontró fue que los pacientes del TNT encajaban perfectamente en nuestra gráfica, donde el paciente que usaba dosis más altas y tenía niveles de LDL más bajos tenía menos eventos, a diferencia del que usaba la dosis más alta. Entonces el TNT reforzaba totalmente este concepto de que cuanto más bajo está el colesterol, mejor para el paciente. Sin embargo, no todo esto es siempre así.
Hubo este estudio, que fue el estudio ENHANCE, que fue un estudio donde se utilizó en un brazo simvastatina y en el otro lado simvastatina con ezetimibe. Pero en lugar de medirse puntos finales fuertes, lo que se hizo fue que se midió el grosor íntima media de la carótida como un marcador de ateroesclerosis, que se encontró que los pacientes que tomaban la combinación efectivamente tuvieron niveles de lípidos más bajos, pero no hubo una reducción de las placas en las carótidas. Entonces, ya ese concepto de que cuanto más bajo mejor no era tan categórico como se pensaba, porque lo lógico aquí era que al bajar más el nivel, si todo solo fuera el nivel de lípidos, al bajar más el nivel de lípidos nosotros tendríamos menos eventos cardiovasculares y tendríamos menos ateroesclerosis, cosa que no ocurrió. Y aquí viene entonces el otro concepto, que es el concepto del riesgo. Y esto es un análisis bien interesante de los números que ya vimos. Esto que está aquí es la gráfica que ya conocemos. O sea, todos los estudios de LDL, de reducción de LDL, de prevención secundaria, pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular, que conforme más bajo es el nivel de LDL, menos eventos cardiovasculares tiene. ¿De acuerdo? El determinante de si un paciente se beneficia o no del tratamiento con lípidos y qué tanto se beneficia va a ser el nivel de lípidos que alcance en un momento determinado. Eso es lo que nos indica esta gráfica. Pero ¿qué pasa si yo separo esos estudios y analizo cada una de esas líneas separadas? Entonces esos mismos estudios tienen una pendiente diferente. O sea, el paciente del 4S tiene una pendiente mayor que los otros pacientes. ¿Qué diferencia tiene el paciente 4S con el otro? El paciente de 4S ya tuvo un infarto y tiene el colesterol alto. Entonces es el paciente más enfermo. Es el paciente que tiene más riesgo. Entonces el beneficio del tratamiento con estatinas, cuando separamos esos mismos datos individualmente, el beneficio no depende del nivel final de LDL, depende del riesgo inicial del paciente. Cuanto más enfermo está el paciente, más se beneficia de la utilización de la estatina. Y aquí es donde viene el entender que son dos conceptos diferentes, el concepto de riesgo y el concepto de dislipidemia. Entendiendo que los estudios de estatinas, el beneficio depende del riesgo inicial. Y lo otro interesante cuando lo analizamos es que nosotros tenemos una serie de metas establecidas en las guías del ATP y resulta que las metas son un valor extrapolado, porque no se ha diseñado ningún estudio para definir cuál debe ser la meta. Nosotros hemos venido encontrando niveles de lípidos con un número de eventos y hemos ido estableciendo metas basados en datos de estudios que no fueron realmente diseñados para determinar cuál es la meta final. Entonces la pregunta es, ¿el beneficio es por reducir el LDL o por tomar estatina? O sea, la estatina per se queda siendo un medicamento que reduce riesgo, no solamente que reduce el LDL. Y si se recuerdan, ayer hablábamos del HOPE-3, de este estudio que tomó 12,000 pacientes, los separó de forma factorial. Por un lado, trataban hipertensión, o sea, combinación de candesartán con hidroclorotiazida versus placebo, y por la otra tenían rosuvastatina versus placebo. ¿Qué se encuentra y que aparte el paciente tenía un factor de riesgo y no había tenido enfermedad coronaria? Entiéndase, pacientes de los que llegan todos los días a la clínica. Rosuvastatina, 10 miligramos. Obviamente los pacientes de rosuvastatina tuvieron niveles de lípidos más bajos que los de placebo, pero aquí, a diferencia de lo que pasó con la hipertensión, sí tenemos que los pacientes tuvieron una reducción de todos los puntos finales que se analizaron. Mortalidad, puntos combinados entre infarto, eventos vasculares cerebrales, angina. Entonces estos pacientes obtuvieron un beneficio al darle estatinas a pesar de que eran relativamente de bajo riesgo. Paciente común y corriente de los que anda por la calle todos los días. Y esto respalda el concepto, porque este estudio no se estaban haciendo niveles de lípidos intermedios. Realmente se ingresaba al paciente al estudio y no se seguían midiendo los lípidos, sino que se le daba la estatina
únicamente para ver el efecto de la estatina independientemente del nivel de lípidos de cada individuo. Entonces lo que ellos encuentran es que la estatina reduce el riesgo cardiovascular per se, independientemente de estar midiendo y de andar buscando metas de los lípidos. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Las estatinas son medicamentos que, es cierto, reducen el colesterol, pero también reducen el riesgo. Son hipolipemiantes, y búsquenle el nombre a cómo se dice, hiporrisgemiantes, yo no sé, pero buscaremos una palabra que las indique como medicamentos reductores de riesgo cardiovascular. Pueden usarse las estatinas para bajar el colesterol llegando a las metas, eso es válido, o simplemente para bajar el riesgo basado en el riesgo inicial del paciente. Vamos a recetar las estatinas en base a intensidad y olvidarnos un poco de las metas. Esa es la otra estrategia, cualquiera de las dos son válidas. Recordemos que la meta al final es un valor extrapolado, no es un valor medido específicamente con los estudios. Y como dijimos ayer con las guías de la hipertensión, tenemos que decidir si vamos a utilizar las guías de manejo de colesterol o nos vamos a manejar en base a las guías de riesgo. Las dos son válidas y no necesariamente son una contra la otra, sino que son complementarias. Otra foto del canal para enseñarles del lado izquierdo, este es el canal viejo, este es el canal nuevo, este es un barco de los que cabe por el canal viejo, el de la izquierda, y este es un barco de los que cabe por el canal nuevo, el de la derecha. Muchas gracias. De agua que pasa al mar con cada tránsito por el canal. Todo un orgullo para nuestro país. Ok, vamos a hablar algunos conceptos sobre esta divergencia que existe y que tantas vueltas se le viene dando sobre lo que es el riesgo y lo que es los lípidos. Normalmente, probablemente la confusión que surge de aquí es que tratamos ambas cosas de la misma forma. Y se ha dado un poco a la idea de pensar que lo que se ha hecho con las últimas guías que se publicaron era reemplazar las guías anteriores sobre el manejo de las dislipidemias. Y vamos a tratar de ver que es un poco más complejo que eso. No hay ningún conflicto de interés que declarar para la conferencia. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es riesgo. De vuelta, realmente me tiene sorprendido la puntualidad con que hemos ido con que se ha manejado el tiempo. Es algo fuera de lo habitual en nuestros congresos. Ok, vamos a revisar algo sobre un tema que hemos venido conversando desde el día de ayer. Hemos reiteradamente repetido el concepto del riesgo. Ok, esto es riesgo. Ok, ¿qué es alto riesgo? Esto es alto riesgo. Y que es muy alto riesgo, esto es muy alto riesgo. Entonces el martes, como me dijeron el otro día, el martes o gana Hillary o perdemos todos. A eso se resume más o menos lo que pueda pasar el martes en Estados Unidos. Entonces la forma como vamos a... Esta es una fotografía del canal de Panamá, del canal de Panamá viejo. No. Y esta que sigue es una fotografía del canal de Panamá nuevo. Una de sus diferencias más marcadas es que esto que ven aquí son unas tinas de agua que permiten la reutilización del agua en cada uno de los barcos para que no pase... Se supone que se ahorra un 60% de la cantidad